En agosto de 1965, Gretchen Fritz y su hermana Wendy tenían planes de ver la nueva película de Elvis. Sin embargo, aquel día se cruzaron con Charles Schmidt, conocido por todos como Smitty, el novio de Gretchen. Era difícil determinar qué pasaba exactamente por la mente de Gretchen esa noche. Tal vez se alegró al verlo, o como ocurría con frecuencia, estaba molesta con él. En algún momento, los tres regresaron a la casa de Smitty. Gretchen podría haber pensado que estaban allí para relajarse y beber, o quizás sospechó que algo no estaba bien. Sea cual fuera el caso, lo que ocurrió después fue completamente inesperado para ella. Los detalles de aquella noche permanecen envueltos en misterio, ya que solo una persona salió viva de esa casa. No fue Gretchen, ni tampoco su hermana Wendy, fue Smitty. A sus 23 años, Smitty ya era conocido en la ciudad, aunque su reputación era ambigua. Algunos lo consideraban un rebelde, mientras que otros lo veían como un bufón extravagante, que usaba demasiado maquillaje y frecuentaba a adolescentes. Sin embargo, detrás de los rumores y las apariencias, algunos conocían una verdad más oscura. Bajo su fachada, se ocultaba el corazón de un asesino a sangre fría. La vida de Smitty era un caos, marcada por lo que parecía ser un cúmulo de trastornos psicológicos. Para manejarlo, solía rodearse de adolescentes locales e ingenuos, creando un ambiente juvenil alimentado por los celos, las mentiras patológicas y, en ocasiones, la violencia. Charles Schmidt, Jr. nació el 8 de julio de 1942, hijo de una madre soltera. Poco después, fue adoptado por Charles y Catherine Schmidt, propietarios de un asilo de ancianos llamado Hillcrest, ubicado en Tucson, Arizona. Durante su infancia, Charles vivió en Hillcrest, donde desarrolló una personalidad marcada por la astucia. Era un niño curioso, brillante e imaginativo, pero también mostraba un carácter indiferente a las expectativas de los demás. Su inclinación por tomar riesgos y vivir al límite rara vez era cuestionada por sus padres adoptivos, quienes le otorgaban gran libertad. Sin embargo, la relación con su padre adoptivo se deterioró con el tiempo, llevándolos a frecuentes discusiones. En la escuela, Charles era conocido por apresurarse en terminar las tareas solo para ser el primero, aunque mostraba poco interés por el aprendizaje en sí. Su mayor temor era la soledad, lo que lo impulsaba a realizar actos que llamaran la atención. En la secundaria, destacaba en gimnasia y llegó a llevar al equipo escolar al campeonato estatal de 1960. Sin embargo, sus calificaciones apenas superaban el mínimo necesario, reflejando su incapacidad para canalizar su inteligencia en un entorno académico estructurado. Poco antes de graduarse, decidió abandonar la escuela tras ser suspendido por robar herramientas del taller de máquinas. Aunque tuvo la oportunidad de regresar, nunca mostró interés en hacerlo. Según él, lo dejé por aburrimiento. Charles también afirmaba poseer habilidades especiales, como poderes alucinógenos o psíquicos, que supuestamente le permitían visualizar el éxito antes de lograrlo. Decía que cerraba los ojos y veía las cosas con claridad, lo que lo motivaba a actuar con una confianza inusual. A los 16 años, Charles ya vivía de forma independiente en un apartamento dentro de la propiedad de sus padres adoptivos, con una asignación mensual de $300. Además, disfrutaba de un estilo de vida acomodado, con un auto nuevo y una motocicleta a su disposición. Pasaba gran parte de su tiempo en Speedway, un lugar donde socializaba con chicas y bebía con amigos, aunque siempre mantenía una tendencia a la soledad. Charles Schmidt, conocido por todos como Smitty, tenía una personalidad magnética que hacía que los jóvenes a su alrededor sintieran que la vida podía ser emocionante e impredecible. A pesar de su naturaleza peculiar, las chicas parecían sentirse atraídas por él, y rara vez encontraba dificultades para conseguir una cita. Su apariencia era inusual. Usaba maquillaje para oscurecer su piel, y el bálsamo labial que aplicaba era tan grueso que hacía que sus labios se vieran casi blancos. Un amigo incluso llegó a notar cómo el pequeño lunar oscuro en su mejilla parecía crecer con el tiempo.
Para completar su singular imagen, Smithy tenía la costumbre de masticar un palillo de dientes, girándolo en su boca mientras hablaba, y, en ocasiones, colocaba una pinza de ropa en su labio inferior, aparentemente con la intención de hacerlo parecer más prominente. Cuando los padres de alguna de las chicas con las que salía se mostraban escépticos, él tenía una respuesta lista. Aseguraba que se teñía el cabello y usaba maquillaje porque era parte de una banda de rock. Su actitud cortés y su capacidad para comportarse como un caballero solían ganarse la aprobación de los adultos, quienes quedaban impresionados por su aparente buena educación. Lo más llamativo de Smithy eran sus botas. Había mandado confeccionarlas a medida, según su propio diseño. Eran negras, con cordones en la parte trasera, tacones altos al estilo vaquero y punteras puntiagudas. Para parecer más alto, las rellenaba estratégicamente. Sin embargo, también usaba su estatura a su favor, llegando a inventar historias sobre haber sido lisiado alguna vez. Estas afirmaciones, por extrañas que fueran, lograban que muchas chicas bajaran la guardia, haciéndolas más receptivas a sus manipulaciones. Paul Graff, el mejor amigo de Charles Schmidt, conocido como Smithy, había tenido un pasado turbulento. Fue enviado al reformatorio de la Escuela Industrial de Fort Grant, tras un asalto que terminó con la muerte de un hombre. Una vez cumplida su condena, Paul se mudó con Smithy, y juntos compartieron una vida llena de excesos y aventuras. Durante este tiempo, Smithy mantuvo relaciones con varias mujeres, incluyendo una mujer casada, mientras intentaba desarrollar un lado artístico tomando clases de canto y practicando la guitarra. Otro de los conocidos de Smithy era Richie Bruns, un antiguo interno de Fort Grant. Richie había sido arrestado por violar la libertad condicional, y después de su liberación pasó su tiempo bebiendo y cometiendo pequeños robos, lo que finalmente lo llevó de nuevo al reformatorio. Smithy conoció a Richie a través de Paul, y los tres formaron un trío que pasaba gran parte del tiempo juntos. Cuando Smithy cumplió 21 años, descubrió que era adoptado. Su madre adoptiva le dio el nombre de su madre biológica, y Smithy decidió buscarla. Según su relato, cuando la encontró, ella lo rechazó de manera tajante. No te quería cuando naciste, ni siquiera antes de que nacieras, y no te quiero ahora. Vete. Después de decirle esto, le cerró la puerta en la cara. Aunque este episodio pareció afectarle profundamente, Smithy no expresó sus sentimientos abiertamente y, al menos en apariencia, mantuvo la compostura. Era difícil discernir la verdad sobre Smithy, ya que muchas de sus historias estaban diseñadas para causar impresión en lugar de revelar quién era realmente. Solía tener múltiples relaciones al mismo tiempo, y en ocasiones incluso les proponía matrimonio a varias mujeres simultáneamente. A menudo les pedía dinero con promesas de cuidarlas en el futuro. Su habilidad para engañarlas se basaba en historias desgarradoras, como afirmar que tenía cáncer o que le quedaba poco tiempo de vida. También usaba trucos emocionales, como hacer que sus ojos parecieran llenos de lágrimas al rociarse sal, para convencerlas de su supuesta sinceridad. Smithy veía a las mujeres como juguetes. Su falta de respeto era evidente, aunque su encanto y habilidad para manipularlas lo mantenían rodeado de admiradoras. Una vez le confesó a una joven que había matado a un hombre que supuestamente había causado la muerte de su novia en un accidente de coche. Según él, le había cortado las manos y lo había enterrado en el desierto. Lo que parecía una historia fantástica acabaría teniendo ecos inquietantes en la vida real. De hecho, Smithy llegó a afirmar en una ocasión que había cometido hasta 4 asesinatos. La libertad con la que vivía Smithy fascinaba tanto a hombres como a mujeres. Su actitud temeraria y su desprecio por las normas lo hacían parecer más grande que la vida misma. Sin embargo, muchas de sus acciones estaban cargadas de un deseo exhibicionista por llamar la atención. A pesar de ello, disfrutaba de actividades peligrosas, como las carreras de motos y el paracaidismo, que lo colocaban constantemente al borde de la muerte. Realmente me hubiera gustado ser un gran cirujano, confesó una vez, o filósofo, autor, cualquier cosa constructiva. Sin embargo,
Su incapacidad para concentrarse lo mantenía enfocado únicamente en el placer inmediato, la música estridente y los impulsos apasionados, siempre teñidos de una crueldad latente. Para él, estas elecciones eran más fáciles y quizá más lógicas. Con tantas mujeres dispuestas a seguirle y pelear por él, ¿por qué habría de elegir otro camino? Allen Rowe tenía 15 años, aquella fatídica noche del 31 de mayo de 1964. Era una estudiante de segundo año en la escuela Palo Verde y, desafortunadamente, se había relacionado con Mary French, una joven de 19 años, con un aspecto descuidado y conocida por ser amiga y amante de Charles Schmidt, más conocido como Smithy. La madre de Aline, recién divorciada, se había mudado a Tucson con sus hijos el año anterior, buscando empezar de nuevo. A Aline le encantaba caminar por el desierto recolectando piedras inusuales. El calor del sol sobre su piel le daba una sensación de vitalidad. Soñaba con convertirse en oceanógrafa y gracias a sus calificaciones superiores al promedio, parecía un objetivo alcanzable. Su cabello rubio y sus ojos azules no pasaron desapercibidos para Schmidt. Un día, Schmidt pidió a Mary que convenciera a Aline para que saliera con su amigo John Saunders. Aline rechazó la invitación. Tenía un examen al día siguiente y no estaba interesada. Sin embargo, Schmidt no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Pasó la tarde insistiendo, llamando repetidamente a Mary para que intentara persuadir a Aline. Finalmente, la presión surtió efecto, y Aline accedió con la condición de esperar hasta que su madre se marchara a trabajar esa noche. Mientras tanto, Schmidt, acompañado por John, estaba decidido a cumplir un oscuro deseo que había expresado abiertamente. Quería matar a alguien. Le fascinaba la idea de acabar con una vida solo para ver si podía salirse con la suya, como lo hacía con tantas otras cosas. Había elaborado una lista de posibles víctimas, y Aline estaba entre ellas. Su plan era sencillo y brutal: atraerla a un lugar apartado, golpearla con una piedra y enterrarla en el desierto. Mary, en lugar de oponerse, simplemente se quejó de lo difícil que había sido convencer a Aline. Una vez que Mary confirmó que Aline había accedido, Schmidt y John tomaron una pala y la colocaron en el maletero del coche. Cuando estuvieron seguros de que la madre de Aline se había ido, Mary fue a su ventana y llamó suavemente. Aline salió descalza, con rulos en el cabello, un traje de baño cubierto por una bata de cuadros amarillos y los zapatos en la mano. Subieron al coche. Mary se sentó delante junto a Schmidt, mientras Aline ocupó el asiento trasero junto a John. Condujeron hacia un área desierta cerca de Golf Links Road, un lugar que Schmidt solía frecuentar para beber y besarse. Una vez allí, caminaron por el desierto hasta encontrar un lavadero seco donde decidieron sentarse a conversar. En un momento, Schmidt le pidió a Mary que regresara al coche para buscar una radio. Mientras se alejaban, los gritos de Aline rompieron el silencio. Schmidt le ordenó a Mary que se quedara en el coche y corrió de vuelta al lavadero. Allí encontró a John forcejeando con Aline, quien suplicaba saber por qué le estaban haciendo eso. Sin dudarlo, Schmidt ató las manos de Aline a la espalda con una cuerda de guitarra y para justificar su acto, le dijo: «Mary quiere que lo hagamos. Ella te odia». Mientras Aline lloraba y suplicaba, Schmidt la condujo más adentro del lavadero. Ordenó a John que le quitara el traje de baño, pero debido a que sus manos estaban atadas, John no pudo hacerlo. Schmidt desató a Aline, extendió su bata en el suelo y le ordenó que se tumbara sobre ella. Aterrorizada, Aline obedeció. Schmidt le indicó a John que procediera, pero el llanto incesante de Aline hizo que John se detuviera, incapaz de continuar. Schmidt, molesto, le ordenó a John que se alejara mientras él se quedaba a solas con Aline. Momentos después, Schmidt llamó a John, quien regresó al lavadero solo para encontrar a Aline intentando recomponerse, poniéndose de nuevo su traje de baño. Desesperada, se alejó caminando hacia el interior del lavadero. Schmidt y John la siguieron de cerca, su destino marcado por la oscuridad que envolvía aquella noche siniestra. Smithy
recogió una piedra puntiaguda y se la entregó a John, exigiéndole que terminara el trabajo. Pero John, incapaz de llevar a cabo el plan, le devolvió la piedra, temblando. Frustrado, Smithy insistió en que volvieran al coche a buscar a Mary. Sin embargo, Mary se negó rotundamente a moverse de donde estaba. Resignado, John regresó al lavadero. Allí se encontró con una escena espantosa. Aline yacía en el suelo, boca arriba, con la cabeza y el rostro cubiertos de sangre. Las manos de Smithy también estaban ensangrentadas, al igual que la parte delantera de su camisa, empapada en carmesí. Smithy, indiferente al horror de John, quería saber dónde estaba Mary. Al obtener la respuesta, fue al coche y le dijo con frialdad: «Estamos». Luego, en un extraño giro de emociones, añadió: «Te quiero mucho». Según Mary, en ese momento parecía extrañamente emocionado. Después, Smithy agarró la pala y le explicó a Mary que había sido John quien había golpeado a Aline con la piedra, intentando trasladar la culpa. Le pidió a Mary que lo acompañara de vuelta al lugar del crimen. Allí, Mary vio a Aline tirada en el suelo. No podía percibir ningún signo de vida en la joven. Mientras Smithy comenzaba a cavar una tumba poco profunda con sus propias manos, entregó la pala a John y lo obligó a unirse. Mary también acabó ayudando, atrapada en la espiral de horror que Smithy había creado. Con la tumba lista, Smithy tomó las manos de Aline y le indicó a Mary que levantara los pies. Juntos bajaron el cuerpo al agujero. Luego arrojaron el vestido de Aline sobre ella, cubrieron todo con arena y enterraron también los rizadores de su cabello. Smithy, en un intento de ocultar aún más las evidencias, se quitó la camisa ensangrentada y la enterró junto con la pala. Convencidos de que habían cubierto todas las pistas, regresaron al coche. Smithy les ordenó limpiar cualquier rastro que pudiera incriminarlos. Para reforzar su coartada, inventaron una historia. Aline había accedido a salir con John esa noche, pero cuando fueron a recogerla, no estaba en casa. Después de esto, dejaron a Mary en su casa y se marcharon. Al día siguiente, Norma Rowe, la madre de Aline, comenzó a buscar desesperadamente a su hija. Informó a la policía que Aline no se había llevado su bolso ni ropa, salvo el traje de baño y la bata amarilla que llevaba puestos la última vez que la vio. Norma, que trabajaba como enfermera de noche, había dejado a su hija en casa, durmiendo en su cama, antes de irse al trabajo. A la mañana siguiente, Aline ya no estaba. Norma mencionó a los oficiales algo que su hija le había contado, un rumor sobre un supuesto club en el instituto, donde los jóvenes se involucraban con alucinógenos, perversiones y desenfrenos. Sin embargo, los policías desestimaron su relato, tachándolo de una historia inverosímil. Una investigación preliminar tampoco reveló indicios de tales actividades. La policía interrogó a Mary, Smithy y John, quienes mantuvieron su versión inventada. Smithy, meticuloso en su manipulación, se aseguró de que los tres repitieran la misma historia para evitar cualquier contradicción que pudiera delatarlos. Una semana después, el padre de Aline llamó a Norma, perturbado por un sueño que había tenido. Soñó que su hija había sido asesinada y abandonada en el desierto. Norma, convencida de que el sueño contenía algo de verdad, presionó a la policía para que buscaran en el área, pero ellos insistieron en que necesitaban pruebas más concretas antes de movilizar recursos en una búsqueda tan amplia. En marzo, sin avances en el caso, Norma acudió al fiscal general de Arizona y al FBI, buscando desesperadamente ayuda. También contactó con periodistas y se negó a aceptar la versión oficial de que Aline era solo otra adolescente fugitiva. Norma incluso consultó a un psíquico, pero no obtuvo respuestas. Mientras tanto, la policía, sin pistas sólidas y con otras prioridades, archivó el caso de Aline Rowe, dejando la búsqueda de la verdad en un oscuro rincón del olvido. John Saunders, quien se fue de Tucson para unirse a la Marina, fue reemplazado por Richie Bruns, como el mejor amigo de Smithy. Paul Graff también se había ido, aunque regresaría por un corto periodo. Richie, quien le contaba todo a Smithy,
Comenzó a imitar su estilo de vestir y pronto sintió que compartían una relación casi fraternal. Richie había pasado por 2 condenas en el reformatorio de Fort Grant. Solo había completado el 10º grado y, en general, era un inadaptado social. Las 4 chicas con las que había salido lo habían dejado debido a su ineptitud social. Sin embargo, admiraba a Smithy, quien le permitió participar en sus actividades. Incluso le habló sobre el asesinato de Alin Rowe, pero Richie, acostumbrado a las historias exageradas de Smithy, no le dio mucha importancia. En julio de 1964, Smithy se fijó en una joven de 16 años, llamada Gretchen Fritz, a quien vio en una piscina cerca de Speedway. Era rubia y delgada, un tipo de chica que Smithy encontraba atractiva. A pesar de que otros chicos advertían que era un problema para cualquiera que intentara relacionarse con ella, eso solo aumentó el interés de Smithy. El día que la vio, la siguió hasta su casa y descubrió que vivía en un vecindario de clase alta, en lo que él consideraba una mansión. Su padre era un médico especializado en corazón y tórax, además de ser miembro de la junta directiva de un banco importante. Gretchen, sin embargo, parecía no encajar en esa familia acomodada y tenía ideas inusuales. Despreciaba a los chicos, le confesó a un amigo, y admiraba a las prostitutas por su habilidad para cobrar por lo que los chicos esperaban de ellas sin costo alguno. Un profesor la había calificado de mentirosa psicópata. El director de su escuela privada recomendó un tratamiento psiquiátrico antes de suspenderla, y un amigo notó que era psicóticamente celosa. A menudo se saltaba las clases para ir a Speedway y se sospechaba que estaba involucrada en algunos delitos menores. Smithy se presentó ante Gretchen de una manera engañosa, subiendo a su casa con un montón de ollas y sartenes, como si fuera un vendedor. Después de representar su papel, finalmente le confesó que todo había sido una mentira, una artimaña para acercarse a ella. Su reacción fue una mezcla de risa, llanto, y luego le ofreció un cóctel. Aunque Smithy se sentía confundido por su respuesta, también estaba intrigado y atraído. Esta interacción marcó el inicio de lo que sería una relación fatal. A medida que su vínculo se fue desarrollando, Gretchen le confesó a Smithy que estaba embarazada, que su familia no la quería y que su cuñado estaba involucrado con la mafia. Después de tener relaciones sexuales, Gretchen asumió que Smithy la dejaría, pero él le dijo que la amaba, lo que hizo que empezaran a salir oficialmente. Sin embargo, Smithy no era sincero. Había dado anillos de compromiso baratos, tanto a Gretchen como a Mary French y a otra chica, Darlene Kirk. A cada una de ellas le prometió matrimonio, pero la realidad era que solo quería que trabajaran y depositaran su dinero en una cuenta bancaria a su nombre. Eventualmente, Darlene devolvió el anillo, pero esto no impidió que Richie, el mejor amigo de Smithy, se sintiera atraído por ella, comenzando a ser cada vez más devoto hacia él. La relación entre Gretchen y Smithy se volvió cada vez más tensa, sobre todo por los celos y los conflictos relacionados con otras chicas con las que Smithy salía. A pesar de las peleas, él no podía desprenderse de ella, lo que sorprendía a Richie, quien le preguntó por qué una chica como Gretchen lo estaba afectando tanto, cuando él nunca había permitido que nadie lo hiciera antes. Smithy finalmente le confesó que Gretchen conocía un oscuro secreto que compartía con Richie, el asesinato de Alin Rowe. Ella había robado su diario. La amenaza de que Gretchen lo expusiera lo estaba acosando, lo que provocaba su creciente frustración y pensamientos vengativos hacia ella, incluso considerando la idea de hacerle daño, como arrojarle ácido a la cara. La situación alcanzó su punto crítico cuando Gretchen descubrió uno de los compromisos que Smithy había hecho con otras chicas, lo que la enfureció aún más. Aprovechando un periodo en el que ella se encontraba de vacaciones con sus padres, Smithy organizó varias fiestas, pero cuando Gretchen regresó, la confrontó furiosamente. En medio de la discusión, Mary French se acercó y exigió que Smithy se casara con ella, responsabilizándose de ser el padre del bebé que estaba esperando. Gretchen, furiosa, y exigió saber qué pensaba hacer Smithy al respecto. Después de más discusiones, Gretchen insistió en que ambos se escaparan juntos.
pero Smithy no estaba dispuesto a ceder. Finalmente, Gretchen lo dejó, gritándole: «Smithy, rata». El 16 de agosto de 1965, Gretchen y su hermana Wendy desaparecieron después de salir para ver una película de Elvis Presley. Aunque el padre de Gretchen, el Dr. Fritz, contrató a un detective privado llamado William Hellig, las pistas fueron escasas. Hellig encontró el coche de Gretchen aparcado cerca del Flamingo Hotel, pero sin señales claras de lo que había sucedido. Había restos de grava y barro en los asientos y el velocímetro indicaba un aumento de 60 millas, pero estaba desconectado. Además, se encontró el bolso de Gretchen con $20, entradas de cine y una tarjeta de Smithy. Sin embargo, no había más pistas. Se descubrió que Gretchen y Wendy habían sido vistas en un cine local, y un amigo de Gretchen les había dicho que Smithy estaba organizando una fiesta. Posteriormente, hubo informes de que 2 chicas con su descripción hicieron autostop en la carretera a Nogales y fueron recogidas por un coche que se dirigía a México. La policía investigó en varias ciudades turísticas en México, pero no encontraron rastro de ellas, por lo que finalmente las catalogaron como fugitivas. Richie Bruns pensaba que las hermanas Fritz se habían fugado hasta que más tarde Smithy le reveló la verdad sobre lo que había ocurrido con ellas. Tanto Richie como Smithy fueron sometidos a interrogatorios exhaustivos por parte de William Hellig. Este estaba convencido de que Schmidt sabía más de lo que decía, y parecía que tenía razón. Al principio, Smithy le había asegurado a Richie que las chicas se habían marchado en el coche de Gretchen para escapar. Richie recordó haber visto el coche pasar frente a su casa alrededor de la medianoche, la misma noche en que desaparecieron. En aquel momento, no pensó mucho en ello. Se sintió aliviado de que Gretchen se hubiera marchado. Sin embargo, todo cambió cuando, días después, fue a visitar a Smithy. Durante esa visita, Smithy mencionó casualmente que suponía que Richie ya sabía lo que había ocurrido con Gretchen. Richie negó saberlo, y entonces Smithy confesó que había matado a las 2 chicas allí mismo, en su casa, mientras estaban sentadas. Para Richie, no era la primera vez que escuchaba algo similar de su amigo. Recordó que, en otra ocasión, Smithy había hablado de haber asesinado a Allen Rowe con ayuda de John Saunders. Richie nunca le había dado crédito a aquella historia, pues estaba acostumbrado a que tanto Smithy como Saunders inventaran relatos macabros para impresionarse mutuamente. Pero esta vez, Smithy hablaba en serio. Contó que había estrangulado a ambas chicas, metido sus cuerpos en el maletero del coche y abandonado los cadáveres en un lugar evidente, porque, según él, ya no le importaba. Añadió con frialdad: «Cada vez es más fácil». Es probable que esos asesinatos también hubieran pasado desapercibidos, de no ser por un incidente que alteró profundamente a Richie, desencadenando su paranoia y confirmando sus temores sobre la peligrosa psicopatía de Schmidt. Un día, un grupo de hombres conocido como la Mafia de Tucson apareció para enfrentarse a ellos. Interrogaron tanto a Smithy como a Richie, exigiendo respuestas sobre las chicas desaparecidas. Dado que Smithy le había dicho al detective que creía que Gretchen se había fugado a San Diego, los hombres se ofrecieron a llevarlo allí para buscarla. Lo recogieron y lo llevaron a encontrarse con un hombre al que llamaban Charles Batts Battaglia. Después, el grupo se centró en Richie. Lo presionaron con insistencia y lo dejaron solo para que reflexionara sobre lo que sabía. Aterrorizado y confundido, Richie sugirió que contactaran con Paul Graff, quien aconsejó a Smithy llamar al FBI. Curiosamente, Smithy siguió su recomendación. Sin embargo, al no lograr hablar con alguien útil, Smithy propuso ir a enterrar los cuerpos para asegurarse de que nadie los encontrara. Richie seguía sin tomarse en serio las palabras de Smithy, pero lo acompañó a un lugar que ambos solían frecuentar. Allí, Smithy tomó una pala y comenzó a caminar alrededor. Finalmente, llamó a Richie. Fue entonces cuando Richie, guiado por el hedor que emanaba del lugar, supo que Smithy no mentía. Se acercó y lo encontró arrodillado junto a una figura negra que yacía expuesta. Era Gretchen. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición,
y tenía las piernas atadas con un trapo. No muy lejos de allí, Wendy también estaba enterrada, aunque lo único visible de ella era un montículo negro del que sobresalían una pierna y un pie cubiertos por la arena. Richie cavó a regañadientes un hoyo poco profundo mientras Smithy arrastraba el cuerpo de Gretchen más abajo en el cauce. Juntos lo enterraron, pero dejaron el cadáver de Wendy donde yacía. Después, Smithy le ordenó a Richie que limpiara el zapato de Gretchen para eliminar cualquier rastro de huellas. Richie obedeció, aunque a regañadientes, y luego sacó el zapato de la pierna de Wendy para arrojarlo al desierto. Fue entonces cuando Smithy, con un tono gélido, le dijo que ahora estaba tan hundido como él. Al día siguiente, supieron que el FBI había visitado a los padres de Smithy, aunque ya se habían marchado. Poco después, la mafia de Tucson llevó a Smithy a San Diego, donde intentó sin éxito contactar con un chico al que Gretchen había mencionado. Mostró fotografías de Gretchen en la playa, fingiendo buscarla, pero terminó arrestado por hacerse pasar por un agente del FBI. Su madre intervino para sacarlo de la cárcel, y Smithy regresó a Tucson. Sin embargo, el peso de sus acciones comenzaba a generar tensión. Richie, consumido por la culpa y el temor, había desarrollado la idea de que Darlene Kirk, una joven que le gustaba y que estaba en el círculo de Smithy, podía ser su próxima víctima. Decidió protegerla a toda costa, patrullando su casa y alejando a cualquiera que se acercara a ella. Su vigilancia se tornó tan obsesiva que llegó a esconderse en botes de basura, causando temor entre los vecinos. Mientras tanto, Smithy comenzaba una nueva relación con una joven de 15 años, llamada Diane Lynch, que pesaba apenas 40 kilos, y en su primera cita le propuso matrimonio. Diane aceptó sin vacilar. Poco después, Smithy comenzó a usar un parche de yeso en la nariz, alegando que se la había roto, y lo combinaba con su característico maquillaje y un lunar falso. Para Richie, era inconcebible que Smithy hubiera dejado atrás todo lo ocurrido, ignorando por completo a las chicas. La culpa lo consumía, y su obsesión con Darlene alcanzó un punto crítico cuando empezó a hacer amenazas, lo que llevó a su arresto. Como medida correctiva, fue sentenciado a abandonar Tucson durante 3 meses. Se trasladó a vivir con su abuela en Ohio, pero la distancia no aligeró su carga emocional. En Ohio, Richie no pudo soportar más la presión y terminó confesándolo todo. La policía de Tucson lo llevó de regreso en avión para que les indicara la ubicación de los cuerpos. Durante el proceso, también reveló la implicación de John Saunders y Mary French. Gracias a su cooperación, encontraron los restos óseos de las hermanas Fritz, trozos de ropa, un zapato y mechones de cabello. Finalmente, había llegado el momento de enfrentar al asesino. Smithy estaba trabajando en el patio delantero de su casa el 10 de noviembre, cuando la policía llegó para arrestarlo. Mientras lo escoltaban hacia la puerta principal, Smithy pidió a su joven esposa que llamara a su madre, Catherine Schmidt, confiando en que ella se encargaría de todo. Luego, se comunicó con un abogado para proteger a su hijo. En la comisaría, Smithy escuchó, incrédulo, las grabaciones de Richie confesando la verdad. Para aumentar la presión, llevaron a Richie a la misma habitación, esperando que un enfrentamiento directo llevara a Smithy a confesar. Los dos jóvenes se miraron fijamente, y Smithy, desafiante, declaró: «Sé por qué estáis haciendo esto». Sin embargo, continuó proclamando su inocencia y aseguró que demostraría su versión en el juicio. Fue acusado de 2 asesinatos. Durante el proceso de acusación, le pidieron que se quitara las botas. Aunque se mostró reacio, finalmente lo hizo, revelando que era varios centímetros más bajo de lo que aparentaba. Dentro de las botas, los oficiales encontraron trapos doblados, latas de cerveza aplastadas, cubiertas con más trapos y pedazos de cartón, suficientes para llenar 2 cajas de zapatos. Los fotógrafos de la prensa, curiosos por capturar su verdadera estatura, se agolparon, pero Smithy se negó a ponerse de pie para ellos, permaneciendo sentado con aire desafiante. Smithy quedó detenido sin derecho a fianza mientras se preparaba la audiencia preliminar, fijada para el 13 de diciembre. Mientras tanto, la policía obtuvo una orden para registrar su casa, buscando una guitarra sin cuerdas
que según rumores, podría estar vinculada a los crímenes. Sin embargo, no lograron encontrarla. Paralelamente, un agente viajó a Connecticut para recoger a John Saunders, mientras otro se dirigió a Texas para buscar a Mary French. Al ser informados del matrimonio de Smithy, ambos comenzaron a hablar. Mary dio una declaración detallada, y Saunders confesó su participación, aunque afirmó que Schmidt había sido el autor del asesinato. Cuando Saunders fue llevado al lugar del crimen, no pudo localizar la tumba. De manera similar, Mary tampoco pudo identificar el lugar exacto, aunque en el proceso de búsqueda encontraron 2 rizadores de pelo oxidados que la madre de Alyn Rowe, Norma Rowe, identificó como pertenecientes a su hija. A pesar de los esfuerzos, una búsqueda intensiva en la zona no dio resultados. Un equipo de estudiantes de secundaria incluso se unió a la excavación, pero no se encontraron restos. El sheriff Burr sugirió que un huracán ocurrido en septiembre de 1964 podría haber arrastrado los huesos a otro lugar. Sin embargo, el fiscal del condado, Norman Green, afirmó que procedería con el juicio incluso sin un cuerpo, citando precedentes legales para respaldar su decisión. Durante la audiencia preliminar, John Saunders se declaró culpable de asesinato en primer grado. Por su parte, Mary French aceptó un acuerdo para declararse culpable de cargos menores, comprometiéndose a testificar contra Schmidt en el juicio. El 30 de noviembre, Smithy fue formalmente enviado a juicio en el Tribunal Superior. Una semana después, Saunders fue sentenciado a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional en 7 años. Mary French fue acusada de complicidad en asesinato, encubrimiento y agravación de un delito grave, recibiendo una condena que le permitiría optar a la libertad condicional en 4 o 5 años. El juicio de Smithy por los asesinatos de Gretchen y Wendy Fritz fue programado para el 15 de febrero de 1966, con el Estado buscando la pena de muerte. Además, sería juzgado por el asesinato de Alyn Rowe el 15 de marzo, otro caso en el que la pena de muerte estaría sobre la mesa. El perfil psicológico de Charles Schmidt, conocido como Smithy, revela una personalidad profundamente perturbada y con rasgos marcados de psicopatía y narcisismo, exacerbados por traumas infantiles y un entorno permisivo. La excesiva atención a su apariencia física, maquillaje, botas personalizadas, lunar falso y la constante búsqueda de admiración sugieren una necesidad compulsiva de validación externa. Este narcisismo podría estar enraizado en la herida original de abandono. Fue rechazado por su madre biológica, un trauma primario que pudo haber configurado su incapacidad para desarrollar una autoestima saludable. Schmidt buscaba constantemente dominar a quienes le rodeaban, manipulando emocionalmente a sus víctimas y cómplices. Este patrón sugiere una compulsión por reafirmar su poder frente a su sensación de impotencia interna. Su fascinación por matar, para ver si podía salirse con la suya, denota un intento de afirmación existencial mediante el control absoluto sobre la vida y la muerte. Las mujeres en la vida de Schmidt eran objeto de deseo, admiración y al mismo tiempo desprecio y violencia. Esto refleja un conflicto edípico no resuelto. Su relación con la figura materna, rechazo temprano y dependencia emocional, pudo haber generado esta dualidad, donde buscaba castigar a las mujeres por el abandono sufrido. Schmidt disfrutaba ser el centro de atención, tanto a través de sus extravagancias como de sus confesiones sobre asesinatos. Esto sugiere un intento de suplir la angustia existencial mediante la fantasía omnipotente de ser temido y admirado. Charles Schmidt encarna un perfil psicopático con elementos narcisistas y sadismo, estructurado sobre una base de traumas no resueltos y una carencia de límites morales o emocionales. La influencia de su entorno permisivo, su deseo de control absoluto y su incapacidad para procesar sus heridas emocionales contribuyeron a su escalada hacia la violencia extrema. Su comportamiento es un grito de desesperación inconsciente en busca de una identidad que nunca logró consolidar. Su fascinación por matar, para ver si podía salirse con la suya,
denota un intento de afirmación existencial mediante el control absoluto sobre la vida y la muerte. El 15 de febrero de 1966, Charles Schmidt, conocido como Smithy, enfrentó su juicio en el condado de Pima. La acusación presentó pruebas para demostrar que Smithy había cometido 2 asesinatos premeditados para encubrir un crimen previo. Testimonios clave incluyeron los de Richie, ex amigo de Smithy, y Gloria Andrews, quienes relataron incidentes que apuntaban a su culpabilidad, aunque la defensa intentó desacreditarlos, señalando sus contradicciones y posibles motivos personales. Otros testigos reforzaron las tensiones entre Richie y la víctima, Gretchen Fritz, y cuestionaron la presencia de Paul Graff, testigo relacionado con los hechos. Sin embargo, las declaraciones de los propios padres de Smithy debilitaron su coartada. Finalmente, el jurado, tras deliberar solo 2 horas, lo declaró culpable y sentenció a muerte. A pesar de este veredicto, aún le quedaba enfrentar otro juicio. Charles Schmidt, Smithy, intentó múltiples estrategias legales para evitar la pena de muerte tras su condena. Sin embargo, sus abogados enfrentaron dificultades al manejar el caso, y tras negociaciones, Smithy pudo declararse culpable de asesinato en segundo grado para evitar la ejecución. Más tarde, pidió un nuevo juicio, alegando que fue presionado por sus abogados, pero finalmente retiró su solicitud. En un giro final, Smithy guió a las autoridades hasta la tumba de Aline Rowe. Una autopsia reveló evidencia contundente de que fue asesinada con violencia. Smithy fue devuelto a prisión con una sentencia de 50 años a cadena perpetua, poniendo fin al caso. Charles Schmidt intentó varias veces escapar de la prisión sin éxito. Un intento de fuga, en el que usó una peluca amarilla, terminó en su captura. En prisión, adoptó el nombre Paul David Ashley y escribió música y ensayos. Su actitud arrogante le generó enemistades. Y, en 1975, 2 presos lo apuñalaron brutalmente. Gravemente herido, murió 10 días después, el 30 de marzo de 1975. Fue enterrado en el cementerio de la prisión a petición de sus padres. El cuento ¿A dónde vas? ¿Dónde has estado?, de Joyce Carol Oates, publicado en 1966, está inspirado en la historia del asesino Charles Schmidt. Oates lo consideró una figura fascinante y perturbadora, representativa de los peligros ocultos en la cultura adolescente.